Hay memorias que no caben en una maleta, hay duelos que no se entienden con palabras, hay personas que cruzan fronteras llevando consigo historias que el mundo aún no sabe escuchar. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast llamado Memorias que Acompañan, un espacio donde la salud mental se entrelaza con la justicia social y donde cada episodio es una invitación a mirar el mundo con más empatía. Hoy nos adentramos en un tema que toca fibras profundas, el duelo migratorio. Para empezar este tema, quiero abordarlo con dos preguntas importantes. La primera, ¿qué significa acompañar a quienes han perdido su tierra, su lenguaje y sus vínculos? ¿O cómo podemos, desde nuestras disciplinas, sostener sin evadir, escuchar sin juzgar y transformar sin imponer? Este episodio es un mapa, una brújula y sobre todo un acto de presencia. Acompáñanos, porque acompañar también es resistir el olvido. El duelo migratorio no es un evento único ni lineal, es un proceso complejo, muchas veces crónico, que se entrelaza con pérdidas múltiples: la lengua, la tierra, los vínculos, la identidad y la seguridad. Para Volkan, los refugiados e inmigrantes viven un duelo permanente, marcado por la imposibilidad de cerrar ciclos, por la amenaza constante y por la vivencia de un yo fronterizo, que oscila entre culturas, pertenencias y memorias. Este duelo se agrava cuando la migración es forzada por violencia, persecución o catástrofes. No solo se pierde un lugar físico, sino también un sentido de continuidad vital. Desde la perspectiva de la psicología social comunitaria, Erazo González y colegas nos invitan a comprender el acompañamiento como un proceso horizontal, ético y situado. A continuación, te presento unas sugerencias para tener en cuenta. Reconocer la multicausalidad del duelo. Como primera instancia, no se trata solo de nostalgia, sino de una vivencia atravesada por trauma, desarraigo, discriminación y precariedad. 2. Fomentar vínculos significativos. El acompañamiento debe facilitar espacios donde la persona puede reconstruir redes de apoyo, pertenencia y confianza. 3. Evitar la patologización. El sufrimiento migratorio no es un trastorno, es una respuesta humana a una experiencia límite. Escuchar sin etiquetar es clave. 4. Trabajar con la memoria y la identidad. Acompañar el duelo implica también validar la historia, la cultura y los saberes de origen. La identidad no se pierde, se transforma. 5. y última, intervenciones comunitarias. Más allá del espacio clínico, es vital promover acciones colectivas, artísticas, educativas y políticas que dignifiquen la experiencia migrante. Desde otras ramas de la psicología, como lo es el psicoanálisis, esta contribuye también al entendimiento y al manejo del duelo en inmigrantes y refugiados, al ofrecer un espacio de escucha profunda y herramientas conceptuales para comprender la complejidad de la pérdida que implica la migración, y sus principales aportes son: conceptualización de la pérdida. El psicoanálisis ayuda a entender que la migración implica una multitud de pérdidas del hogar, la cultura, la red social, el estatus, la lengua y los objetos amados, que desencadenan un proceso de duelo complejo y a menudo permanente o recurrente. Espacio de escucha y elaboración.
proporciona un entorno seguro de escucha para que los individuos puedan explorar y dar significado singular a su experiencia de pérdida, algo fundamental dado que el duelo migratorio es un proceso vivido de forma individual, aunque también colectiva. Abordaje de la ambivalencia emocional. Permite trabajar con las emociones ambiguas que surgen como la mezcla de tristeza por la lejanía y a veces orgullo o alivio por las nuevas oportunidades, o incluso la culpa por dejar atrás a uno. Comprensión de la identidad y el desarraigo. El psicoanálisis aborda cómo el duelo migratorio afecta esta identidad del sujeto, que debe adaptarse e introyectar nuevos aspectos culturales y sociales, mientras lidia con el desarraigo y la añoranza del paraíso perdido. Diferencias de patologías. Ayuda a diferenciar el duelo migratorio normal, un proceso de adaptación, no es un trastorno mental, de otras afecciones de salud mental más graves que pueden surgir si se complican, como la depresión, la ansiedad o el síndrome de Ulises, duelo migratorio extremo. Enfoque en la resiliencia y transformación. El trabajo analítico no busca superar rápidamente la pérdida, sino ayudar al paciente a transitarla, transformando el sufrimiento en aprendizaje y fomentando la creación de un nuevo futuro con nuevas herramientas y perspectivas de vida. Y por último, tenemos la sensibilidad transcultural. La perspectiva psicoanalítica, al centrarse en la singularidad de la historia de cada persona, es compatible con un enfoque que considera los factores psicosociales, tensiones y desafíos. Aquí, el rol del psicoanalista no es interpretar desde el diván clásico, sino adaptarse, escuchar en la lengua del otro, en su silencio, en su cuerpo. A veces, el duelo migratorio no se dice, pero se actúa. En el insomnio, en la tristeza sin causa, en la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Joseba Chotegui nos habla del síndrome del inmigrante, con estrés crónico y múltiple, conocido como síndrome de Ulises. El duelo migratorio es un proceso complejo, múltiple y prolongado, que implica la pérdida de seres queridos, de la lengua, la cultura, del estatus social, del contacto con el grupo de pertenencia, del territorio y de los riesgos físicos que conllevan la migración. Con esta frase del psiquiatra Joseba Chotegui, nos invita a mirar más allá de las fronteras físicas. Nos habla de un duelo que no siempre tiene ataúd, pero sí ausencia. Hoy, en este episodio, exploramos cómo el psicoanálisis puede acompañar a quienes han dejado su tierra, su lengua y su historia en busca de refugio o esperanza. Las tensiones y desafíos en este proceso son muy recurrentes y nos lleva a hacernos ciertos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿cómo respetar los tiempos y silencios sin forzar narrativas? ¿O cómo sostenernos emocionalmente como profesionales ante tanto dolor? Pues Volkan advierte que el profesional también puede verse afectado por el trauma vicario. Por eso, el cuidado mutuo, la supervisión y el trabajo en red son esenciales. Acompañar el duelo de personas refugiadas e inmigrantes no es solo una tarea técnica, es un acto profundamente político y humano, que implica reconocer la dignidad en medio del desarraigo y construir con ellas y ellos nuevas formas de habitar el mundo.
Acompañar el duelo de personas refugiadas e inmigrantes es un acto de amor, de solidaridad y de justicia. Es un recordatorio de que la humanidad se construye en la relación con el otro y que la acogida y la compasión son fundamentales para la supervivencia y la prosperidad de todos. Esto significa que reconocer la dignidad de quienes han sido desplazados, defender sus derechos y actuar frente a las injusticias que perpetúan el sufrimiento. El psicólogo, el trabajador social, el defensor de derechos humanos no son observadores neutrales, son agentes de transformación. En contextos donde se han vulnerado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, su labor es también política: promover la equidad, denunciar el prejuicio y abrir caminos para la reparación. Como profesionales, tienen la responsabilidad de escuchar, sostener y transformar. Gracias por acompañarnos en Memorias que Acompañan. Estuvo con ustedes compartiendo en este podcast Angeray Monterrosa.